Bueno, ya está grabando. Vamos acá a presentar. Eh, ya saben, si no ven o no escuchan, me avisan. Eh, creo que estoy presentando. Entonces, vamos a darle. Eh, esto está acá. Ya. Bueno, yo te decía, Erika, que de pronto porque en este periodo Sartre es muy cartesiano. A pesar de que hace una crítica, él mismo confiesa que se mantiene en el cartesianismo. De hecho, primero porque lo que estudia de Husserl es cartesiana, entonces, y segundo, porque, bueno, toda la tradición, etcétera, entonces que está, o sea, está discutiendo con la modernidad. Hay un texto de él que se llama no, mañana te digo. No recuerdo, pero es un texto a propósito de libertad cartesiana. Es muy bonito. De hecho, yo no lo conocía y me lo recomendó Julio y yo lo leí. Sí, sí, sí. Está en situaciones 8, 7, no recuerdo ahora, pero a mí me gusta el texto. Bueno, entonces empecemos. Ahora ya tenemos una idea general de la fenomenología. Vamos a ver qué es lo que Sartre continúa. Hay un autor que se llama, creo que es Riquer el que dice, sí, Riquer, que la fenomenología es la historia de la herejía, porque, o sea, después de Husserl nadie siguió su proyecto, sino que se aprovecharon del método fenomenológico para hacer sus propios proyectos filosóficos. Y el caso de Sartre es eso, o sea, Sartre parte de la, como digo acá, de la conciencia con carácter cartesiano, y no va a continuar el proyecto husserliano, va a tener unas diferencias que se van a ver en la trascendencia del ego. Pero, ¿qué va a mantener Sartre de Husserl? Que es importante tener en cuenta la idea de intencionalidad y la tesis de la fenomenología de que toda conciencia es conciencia de algo. De hecho, Sartre va a ser fiel a ese principio, tanto que va a decir que Husserl no fue infiel a su propia tesis. O sea, en algún punto Husserl dejó de defender la intencionalidad de la conciencia y cayó en algún tipo de inmanencia, que bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, pero eso es lo que Sartre va a coger de la fenomenología, o sea, la idea de intencionalidad. La idea de la conciencia como totalidad, como exterioridad pura, como algo que está siempre totalmente arrojado en el mundo y que no tiene ningún tipo de interioridad. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere leer esa cita para... El punto de partida de la filosofía sartreana es la conciencia de radiante cartesiana, que además defiende el principio de la fenomenología de Husserl, toda conciencia de algo. Pero ¿qué significa que la conciencia sea conciencia de algo? Significa que para el filósofo francés la trascendencia es la estructura constitutiva de la conciencia. En otras palabras, la conciencia apunta hacia un ser que no es ella misma para poder existir. Es precisamente esa relación a algo, otro, el carácter relacional, lo que Husserl llama intencionalidad de la conciencia. Así toda conciencia queda caracterizada por apuntar a un objeto, lo percibido, lo recordado, lo amado, etc. La conciencia en sí misma no es nada, es siempre conciencia de algo. Entonces aquí hay otra tesis que va a manejar Sartre y que se va a diferenciar de la fenomenología husserliana, y es que la conciencia y lo que se va a defender en la trascendencia del ego no puede ser, no puede tener ningún tipo de habitante dentro de ella. Ya, o sea, no puede decir que la conciencia tiene no sé, el inconsciente o tiene alguna categoría metafísica.
porque se perdería la idea que Sartre defiende de intencionalidad, ¿ya? Porque sería, volveríamos a la conciencia separada del mundo, con su propia, digamos, sustancialidad, que es muy criticado eh, a Descartes. No, la conciencia es total, es una nada absoluta, está totalmente agotada en el mundo, y la única forma para que exista la conciencia es que sea conciencia de algo, ¿ya? O sea, lo que yo les decía ahorita, la experiencia empírica. O sea, ahora hay conciencia, pero porque tenemos esta experiencia. No es al revés, no es porque yo he reflexionado, es que yo le doy vida a la conciencia, no, la conciencia simplemente es conciencia de algo, es una nada translúcida. Y es lo que Sartre va a defender en la trascendencia del ego. Entonces, bueno, esto es lo que ya acabamos de mencionar, ningún tipo de estructura interna, o sea, incluso, y aquí viene una tesis interesante, incluso el yo está fuera en el mundo, o sea, el yo no puede ser dentro de la conciencia, o sea, no, el yo está dentro, no, el yo está agotado en el mundo, incluso el yo, el moi, todas estas categorías, y eso Sartre las va a sustentar cada una de ellas, que va a ser la segunda parte de la trascendencia del ego. Hacen parte, están fuera en el mundo, conforman son intencionales. Esa va a ser la gran tesis de la trascendencia del ego. De hecho, por eso el título, la trascendencia del ego, el ego que está arrojado fuera. Entonces, miren la cita de Sartre, como inicia la trascendencia: el ego no está ni formal ni materialmente en la conciencia, está fuera en el mundo, es un ser del mundo como también lo es el ego del prójimo. Entonces, esta cita reafirma lo que yo les decía ahorita, de que el ego no puede estar dentro, siempre está arrojado afuera, se constituye en el mundo, no hay nada, no hay mente. Y segundo, también el ego del prójimo. Ya, yo no creo la existencia del otro, yo no. El otro está afuera y yo estoy arrojado en la experiencia del otro. Esa es la tesis de la trascendencia del ego. Bueno, y entonces ahora quiero escucharlos un poco qué fue lo que la primera parte que alcanzaron a leer. Adelante. Me gustaría de pronto que nos explicara. Sí. Este, ¿Cuál es la diferencia entre la discusión que está planteando de la toma de legal? Ajá. Entonces, ¿cuál es ese yo de hecho y el yo de derecho? Ok. Tú me la devolviste, yo les pregunté. De hecho, eso es lo que viene ahora. Mira que aquí comienzo a hablar de Kant. Pero, bueno, pero primero cuéntenme un poco qué alcanzaron a comprender o qué vieron, o sea, no sé. Otra pregunta que vi. Sí, claro. No solamente lo que en el plan, sino lo que a lo que tú intentas profundizar se va abriendo, se va haciendo mucho más complejo, ¿no? Entonces está ese, ¿no? Y bueno, el asunto de que varía cuando estás en el plano del pre-empírico, ¿no? Que es la pre-reflexivo, la conciencia pre-reflexiva. Entonces estás en un pre-empírico allí y lo cambia, ¿no? Lo cambia a, a esta representación cuando estás tratando de hacer y estás haciendo la depuración, entonces cambia a un estado en el que yo pienso donde lo acompaña y en donde yo pienso no está presente. O sea, sí, claro, o sea, es la parte donde dice, bueno, el yo solamente aparece en la reflexión, claro, porque cuando yo estaba inmerso en la experiencia, yo no me estaba viendo a sí mismo, entonces, ¿dónde aparece ese yo? ¿Dónde sale? ¿Cuál es el lugar que realmente tiene? Entonces hay dos preguntas, esa y la de hecho y derecho, que van a ser resolvidas. No sé si ustedes quieren. La fenomenología es un estudio científico y no crítico. Ajá. Exacto. Su procedimiento esencial es la intuición. Ok. Y
luego lo de la inscripción pone presencia de la cosa, obviamente está ahí, se presenta, obviamente ahí se entiende uno más ahora, ¿verdad? Es necesario entonces entender que la fenomenología es una ciencia de hecho, no sé de cómo responder eso, y que los problemas, que ponen son problemas de hecho, que están ahí, que presentan la cosa, que están lo que tú vas a acercar, no hay, lo que decía al principio, una distancia insalvable entre yo que estoy acá y eso que está ahí. Es lo que más o menos en Kant y en otros se ve, por está el sujeto y el objeto por allá, que a muchos me enseñaban en la universidad, un circulito que decía sujeto, y un circulito que decía objeto, está ahí. O sea, de aquí hay una mismo, por lo que yo entiendo, claro, al objeto, porque el objeto está por allá lejos. Pero yo tenía que poder con eso. Estamos muy influenciados por el cartesianismo, la filosofía moderna, no nos hemos desprendido de ese pensamiento. Esa cultura, exacto, no que desvanece lo del objeto y lo de la subjetividad, sino que más bien una relación permanente, exacto. No una separación, sino que al contrario, eso. Una comunión, o sea, no puede haber lo uno sin lo otro. Exacto. Como eso es lo que pretende decir. Pero mientras que ese objeto nunca se podría conocer, que lo fenoménico, que es bonito, que no lo médico jamás me acordé de esa línea salvaje de la gente. Exacto. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver dudas. Entonces, miren, Sartre empieza hablando del yo y comienza cuestionando algo. Es una postura neocantiana, habría que aclarar, no es que Kant piense de esa manera, sino que es una interpretación que han hecho los postkantianos, o sea, los que han continuado el estudio de Kant. Menciona algunos autores, pero no recuerdo ahora. Y la postura es que el yo tiene que ser compañero permanente de toda representación. Entonces, esto se sustenta, los neocantianos lo sustentan cuando dicen, yo para decir que yo fui al cine, justamente tengo que hablar del yo. Ya, o sea, no debe haber un yo para poder decir esa representación. Entonces, pareciera que el yo es un compañero permanente de todo tipo de representación. O sea, el yo siempre nos acompaña. Pero Sartre cuestiona y dice, pero no siempre el yo está en la vivencia. Y lo que yo les decía ahorita, ayer cuando tú trabajabas, tú no te estabas diciendo yo estoy trabajando o yo me estoy viendo, no, tú estabas inmerso en la experiencia. Entonces, ese problema Sartre lo va a preguntar y va a encontrar que el problema de la crítica es un problema de derecho y no de hecho. Entonces aquí habría que, ¿qué es hecho y derecho? Esto lo toma digamos, del derecho, de la ciencia del derecho, y cuando se habla de hecho se está refiriendo al hecho como es, a la experiencia, y el derecho a la teoría. Entonces, Kant sí dice que el yo tiene que acompañar a todas las representaciones, pero lo dice de derecho, como condición de posibilidad. Entonces, lo trabaja con una estructura formal del pensamiento y no una estructura que refiere a la existencia. Sartre va a decir, el problema es que no lo está trabajando de hecho. Y los neocantianos se quedaron con la tesis de Kant, que el yo tiene que acompañar siempre a toda representación, y lo han confundido entre hecho y derecho. ¿Cómo se sustenta esto? Si nos vamos a la crítica a la razón pura, Kant va a decir lo siguiente: todo múltiple de la intuición tiene una relación necesaria con el yo pienso, en el mismo sujeto donde ese múltiple es hallado. Entonces, de pronto la cita no sea la más clarificadora, pero lo que está diciendo Kant es justamente, hombre, estamos buscando las condiciones de posibilidad formal, la estructura formal del pensamiento, de la existencia, más no su realización o su experiencia fáctica, se podría decir. Eso hace decir a Sartre que ese yo, entonces si eso sucede así, ¿cómo solucionamos el problema? Habla de varios tipos de yo y dice que pues hablar de 3 clases de yo sería algo absurdo. Realmente solamente existe uno solo, que es el
yo, o sea, yo en cualquiera uno de sus momentos. Para resolver eso, va a irse a la fenomenología y va a decir, Husserl resuelve el problema del yo a través, por medio de la mujer, porque esta capta al yo en su experiencia, digamos, inmediata, lo que yo les decía ahorita. Ahora, el tema es que, bueno, una pequeña aclaración, Sartre en este momento cree en la epogé, ya después en el Serenata encuentra la epogé como algo no necesario. Podemos hablarlo cuando comenzamos a ver el Serenata. Solamente le hago ese pequeño apunte. Ahora, pero en la trascendencia sí coge la mujer y dice que la mujer puede servir para alcanzar ese yo sin necesidad de poner al yo como representación, como compañero necesario de todo tipo de representación. Y de hecho, aquí Sartre, yo no sé si yo lo digo acá adelante, sí, yo no sé por qué lo puse tan adelante, pero bueno, no importa. Sartre va a decir, va a poner un ejemplo, va a decir, bueno, ¿qué pasa con el yo? Yo no sé si eso, bueno, o sea, el yo es escurridizo, porque solamente aparece en el momento reflexivo. O sea, no está cuando estamos en la experiencia, cuando estamos agotados en la actitud natural. Pero Sartre va a decir, si yo reflexiono, o sea, si yo hago un desdoblamiento, el yo se aparece, ¿sabes? El yo es una abstracción de la experiencia. Exacto, aparece como en su modo reflexivo. En su modo irreflexivo es una experiencia no tética, o sea, no posicional, no hay ningún momento reflexivo. Y acá ya hay una separación con el cartesianismo. Yo les decía al principio, en el cartesianismo yo pienso, luego existo. El yo se construye a partir de la experiencia. Aquí el yo aparece como secundario, una conciencia que toma otra conciencia. ¿Ya? Y eso, pues, eso no es de Sartre, eso lo toma de la fenomenología. Entonces, por eso va a utilizar a Husserl como guía para este proceso. De hecho, él dice, miren, ahí está la parte de la epogé, y más adelante va a decir que, pero aquí hay un problema, perdón. Listo, la apogeo nos sirve para encontrar al yo como es, pero, y aquí hay una diferencia con Husserl, y es que Husserl va a recurrir a un yo trascendental, que fue el que yo les mencioné al final, ¿se acuerdan? Que es ese yo puro que supera la experiencia, supera la reflexión, que busca la fenomenología. Bueno, no diría absoluto porque ya sería, sí, ya sería algo más hegeliano. Pero sí, digamos, ese yo como experiencia, condición necesaria de toda estructura o toda reflexión. ¿Cuál es el problema de ese yo? Es que es un yo conceptual, es un yo que no remite a una experiencia real. O sea, no sé si ustedes lo decían ahorita, yo no estoy viviendo, primero no soy una constante de desdoblamiento del reflexionar, y mucho menos voy a pensar en una experiencia totalmente pura, ¿ya? Porque lo que le importa a Sartre, y es un poco parecido a Heidegger, es la existencia como tal, o sea, cómo se da mi relación inmediata con el mundo. Si yo me voy a un yo trascendental que suspende todo tipo de experiencia humana, pues ¿qué queda? No queda nada. Entonces, y ese es uno de los grandes problemas de Husserl. De hecho, aquí hay un husserliano va a decir, no, pero es que Husserl después, pero estamos hablando de lo que leyó Sartre de Husserl, que fue ideas, meditaciones cartesianas y investigaciones lógicas. Eso fue lo que leyó Sartre de Husserl y es lo que está cuestionando. Pero bueno, el punto es que este yo trascendental aparecería como algo, como una condición necesaria para que exista la conciencia. Y Sartre va a decir que la conciencia no necesita ninguna categoría metafísica abstracta para poder ser. Simplemente está agotada en el mundo, simplemente está arrojada en todo tipo de la vivencia misma. Entonces, aquí comienzan a aparecer una serie de problemas. Bueno, pero entonces, ¿cómo se hace para...? Porque Husserl dice, se apoya en el yo trascendental para hablar de la conciencia del tiempo. O sea, para que pueda haber una continuidad en el tiempo,
necesitaría haber un yo trascendental que fuera la unificación del tiempo. Sartre dice que no. Sartre dice que la misma conciencia se unifica. Y pone un ejemplo muy bueno, no sé si en el ser ganado o en la trascendencia del ego, y es que si yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? Estoy fumando. Entonces el yo aparece, surge. O sea, tú unificas toda la vivencia en un solo punto. Y no hace falta un yo trascendental, simplemente tú unificaste. O te preguntan, ¿cuánto es 2 más 2? Tú dices 4. Y ese 4 es la misma conciencia que unifica. O sea, tú no tienes que irte cuando aprendiste a las matemáticas, ¿qué son las matemáticas? No, simplemente un acto irreflexivo hace la unificación y dices lo que está pasando, ¿no? Parece como si nuestra conciencia realmente se estuviera desvaneciendo para sostenerla. Hay que hacer el ejercicio de yo, ¿no? En Husserl, en Sartre va a decir que no es necesario ese yo trascendental como condición de la no, la conciencia simplemente está agotando, ella misma hace la unificación. Ya la conciencia reflexiva y después reflexiva, que es el momento de la reflexión. Entonces, pero sí, o sea, ambas, o sea, ese yo, digamos, ese primer yo empírico, reflexivo, que de pronto se desestima un poco, que bueno, hay que pasar rápido, Sartre lo retoma como condición de posibilidad, le va a dar el nombre de conciencia irreflexiva. Ya, que es lo que tú preguntabas ahorita, creo que. ¿Cuál era la segunda pregunta? No, es una condición de la conciencia. Exacto, entonces el irreflexivo es esa conciencia que está agotada en el mundo, que no tiene que no necesita de la conciencia reflexiva. Pero pareciera que Sartre estuviera planteando un panteísmo. Un panteísmo, porque la conciencia. Porque es que tú estás pensando la conciencia como lo absoluto, ¿cierto? No. Yo estoy viendo que como lo estás planteando Sartre, sí, o sea, parecía que se resolviera el problema de la conciencia, ¿no? Al decir que la conciencia unifica el yo, la medida que el yo trascendental toma más vigencia, ¿no? Porque la experiencia es lo que está ahí, pero no somos conscientes porque nos tendríamos que permanecer en un estado de yo trascendental, ¿no? De yo mirando a mí mismo, ¿no? Para que la conciencia pueda estar ahí a flor, ¿no? O sea, pero Sartre plantea que hay momentos de la conciencia sin el yo. Exactamente. Sin el yo reflexivo. Sí, y que estos momentos son el soporte justamente del yo reflexivo. Ya, porque para hacer cualquier tipo de reflexión tuvo que haber previamente una experiencia. Es como una prueba de la conciencia, ¿no? Exacto. El yo que encontramos en nuestra conciencia es posible por la unidad sintética de nuestras representaciones o bien es el que unifica de hecho las representaciones entre ellas. Exacto. Como el problema, no sé cómo, para el problema del mantel, el mantel está tapando la mesa, entonces la mesa no existe porque está el mantel, ¿no? ¿Sabes? ¿Recuerdas el problema de la mesa de roce? Que el mantel está, entonces cuando el mantel está, la mesa no existe. Entonces, el yo trascendental es el mantel y la conciencia está ahí, aunque no la veamos. Algo así. A ver. Sí, ya. Creo que alguien alzó la mano. Si alzaron la mano, pueden abrir el micrófono porque no los estoy viendo. Profe, bueno, en la como a mí me tocó la segunda parte, voy a hacer una pregunta. La conciencia, los estados, las acciones y las cualidades, leyendo acá, ¿es parte de una conciencia reflexiva o de la conciencia irreflexiva? No sé. Porque acá hablan de que, por ejemplo, un estado como el odio, el amor, es instantáneo, o sea, se da en el momento en el que surge en el pensamiento o materialmente el suceso. Ya. Creo entender, y creo que se relaciona un poco con lo que decía Leyton. Un conjunto de condiciones necesarias para la existencia de una conciencia espírita, un conjunto de condiciones necesarias. Exacto.
Entonces, miren, podría haber la discusión entre idealismo y realismo, pero Sartre digamos que no está tomando posición ni idealismo ni de realismo, sino se habla de un neorrealismo, una nueva forma de entender la existencia, donde se cumplen los siguientes requisitos. El primero, la conciencia no crea la existencia. O sea, yo si cierro los ojos, esa tienda no va a dejar de existir, ¿no? Mi mantel, a veces sigue existiendo. Está superado ese problema. Exacto, no, eso existe, pero la conciencia es necesaria para que se pueda dar la existencia. Ya, o sea, esa vivencia es necesaria para que yo pueda ver la tienda, no sé, por ejemplo. Entonces, no es como irme para el idealismo y decir, si no existe conciencia, no existe la condición de posibilidad para que se pueda dar el mundo. No. Pero tampoco decir que todos vienen de afuera, ya, sino se conjugan algunos momentos donde la conciencia tiene digamos, su participación, pero nunca va a tener un poder, digamos, creador de cambiar la realidad, no. La conciencia simplemente, y yo lo que les decía ahorita, la conciencia es conciencia de algo. La conciencia solamente existe porque si no existiera la realidad, no sería posible la conciencia. Su participación simplemente es ser una nada translúcida que hace parte de la realidad. Ya. Bueno, o sea, la insinuación con el título de la superación del ego, o sea, precisamente que no es un obstáculo, ¿no? Exacto, porque el ego le quitaría su naturaleza, que es la de estar arrojada en el mundo, poner un yo trascendental o un yo detrás de la conciencia, que creo que es lo que dice aquí la cita, sería como volver al cartesianismo, volver a decir que la cosa que piensa es la que ya. El problema es que yo pienso que simplemente tenemos que ponerlo en todos lados, no siempre es necesario poner el yo pienso. Exacto, nosotros podemos tener vivencias sin un yo reflexivo, porque si hay una conciencia reflexiva que es justamente la experiencia, la vivencia tal cual como es, y de hecho no hace falta un yo. ¿Y cómo se registra evitando, sacando el cuerpo del yo? ¿Cómo registraríamos la experiencia? Justamente esa es la segunda parte, la que le tocó a los compañeros, y es que en cada categoría que uno cree que es interna, resulta que su origen está en el mundo. Entonces las cualidades, el estado, y es lo que tú preguntabas, Paola, todo, y es lo que va a durar todo el ensayo, o sea, que va a justificar que todo está arrojado en el mundo. O sea, que la conciencia siempre, incluso para... Exacto, muy bien. Pero por nuestra concepción cartesiana, digamos, antropocentrista, etcétera, creemos que, y tú lo decías al principio, o sea, creemos que yo soy el que crea el mundo, el otro es el infierno, yo no, pero no, o sea, realmente nosotros salimos parte de esto. No es como que yo construyo el mundo, sino que yo hago parte del mundo, ¿sí? Algo así, ¿no? Exacto, en una relación de subjetividad, que es el tema que estamos desarrollando. O sea, es como comenzar a mirarse del otro lado del espejo. Exacto. Mira tranquilo de eso, no comenzar a mirarse de ahí a aguantar. Exacto. Sartre no te perdona que soy yo. No, está clarísimo porque, bueno, lo que pasa es que sí que hay un problema. Comenzamos a partir de ese individualismo. Entonces, ya eso Sartre no lo supera y él dijo, yo voy a comenzar desde aquí, comienzo de aquí para allá y hablando de discusión. Teniendo estos presupuestos listos, ya para que vamos a volver a hacer un revisionismo. Claro, y eso es propio de la filosofía contemporánea. Claro. Todos estos autores tratan justamente de hacer la superación de la dualismo, de todas estas discusiones que, bueno, realmente, teóricamente suenan muy bien, pero no tienen su eficacia en la realidad. O sea, cuando se ponen en el mundo, pues no son posibles. Hay un cuento. Sí. Un poco parada. De hecho, no sé si ustedes seguramente sí han podido leer algún cuento de Borges,
Borges hace un ejercicio muy interesante y es que piensa estas teorías filosóficas en sus cuentos y los aplica y finalmente no son posibles en la realidad. Por ejemplo, estoy pensando en Funes el Memorioso, un tipo que tenía una super memoria que podía nombrar todos los pájaros pero por su nombre y no por su abstracción. Y eso no es posible, ¿ya? Y aquí, y bueno, y eso está relacionado con la teoría, no sé qué tal, o sea, pero es eso, o sea, que estas teorías quedan muy bien en lo teórico, pero en la existencia Pero sí vi que quizás se aproxima Nietzsche con lo que estaba diciendo la inteligencia de Kant, ¿no? No, sí, claro. Le pegaba ahí. Sí, sí. Como así que lo pienso, luego sí. De hecho, acá cuando pensamos, de verdad, tiene que decir que estamos haciendo ahora mismo. Exacto, claro. Sí, o sea, Heidegger ofende a los científicos porque dice que ustedes no piensan, que solamente aplican un método y no se preguntan nada, simplemente están repitiéndolo. Yo sigo peleando con ese nuevo. No, eso es cada Oye, que pienso, por lo tanto. Eso es cada alguien que más allá de mí y madre son digamos capítulos muy concisos allí. Y a mí sí me pareció un chispazo así, comenzar a dudar frente a la misma duda. Exacto. Sí, es que por eso a Nietzsche, a pesar de su tiempo, lo pone como un pareciera. Sí. O sea, no lo desarrolla, pero ese viaje político que él tiene de acercarse a las cosas como una aproximación, pero que no, ya le tocaría a uno atar esos cabos ahí y la relación podría haber, si la hay, en la apariencia parece que no tiene. Claro. Ya eso no responde. Bueno, yo creo que, a ver, bueno, concluyo con esta cita. Yo sé que hoy hemos, es que esto la maestría es fuerte y mañana va a ser más duro. Entonces, mire cómo concluye Sartre esta primera parte. El yo trascendental no tiene razón de ser. Y peor aún, si existe un yo trascendental, es equivalente a la muerte de la conciencia. Puesto que para la conciencia tome conciencia de sí, es necesario que ella sea conciencia de un objeto trascendente y no conciencia como un acto de un yo trascendental que se piensa a sí mismo. O sea, aquí Sartre quiere quitar ese yo que estaría detrás de la conciencia como un soporte de esta misma. No, el yo está afuera, ella se va a arrojar y es que va a ser conciencia porque el yo está en el mundo. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte, cuando hablemos de las cualidades de los... sí, adelante. No, profe, lo que quería agregar yo, ahora que prácticamente se sintetiza bastante lo que acabo dialogando en el transcurso de la tarde, pues yo me atrevería a decir con esta primera lectura que he hecho del texto que prácticamente, bueno, se está reafirmando con estas palabras, y es que la conciencia se asume como, Sartre la va a asumir como una actividad pura, ¿cierto? Enteramente pura. Y podríamos decir además que bueno, ustedes a lo largo lo han dicho, ¿no? Es como que radicalizar también ese principio de intencionalidad de Husserl, y que podríamos decir además que en toda esta segunda parte del texto en donde él comienza a explicar y hablar acerca de, digámoslo, el ego, ¿no? la constitución del ego, de alguna u otra forma esta justificación lo que intenta mostrar y explicar es que al asumir que la conciencia es una actividad pura, ¿no? El ego no sería como ese algo, ese condimento que está detrás o debajo de la conciencia, como si fuera una fuente, digamos, o una condición necesaria que determine a esta actividad pura, porque al momento de decir o de dar a entender que la conciencia es siempre intencional, es una actividad enteramente pura. Y podría yo, digámoslo, entender que ese de que exista algún ego
que se encuentre dentro de la conciencia sería como que para Sartre esto no tendría cabida, y eso a lo largo del texto me está dando argumentos para contradecir esta cuestión. Incluso él también toca, y en cuanto a lo que preguntaba Paola, en cuanto comienza a hablar acerca de los modos de conciencia, ¿no? La irreflexiva y la conciencia reflexiva. Eso parece es un poquito también que no sé si él lo deja como suelto, y es cuando describe tal conciencia como si, en cuanto a la irreflexiva primeramente, que habla de como posicional o como tética. O sea, hay unas cosas ahí que esa parte en específico, cuando está hablando de la reflexión irreflexiva, sí sería como para desgastarle mucho más tiempo. Cuando él habla de una conciencia como posicional o como ética, como que no lo deja muy claro. Esa sería más que todo como la pregunta mía, ¿qué quiere decir él con esta cuestión de la conciencia posicional y ética? Ok. Sí, conciencia posicional, conciencia no técnica, conciencia hace referencia a la conciencia reflexiva. Es una conciencia posicional, es una conciencia que toma a otra conciencia. Entonces, en mi experiencia de reflexión, en esta conciencia que estoy reflexionando ahora, estoy tomando otra conciencia, que es lo que yo estoy recordando, lo que estoy pensando, ya, que es la conciencia irreflexiva. No tética es la experiencia misma, o sea, la conciencia irreflexiva. No está puesta porque lo que yo les decía ahorita, no hay nadie o nada que la esté, no me estoy viendo a sí mismo reflexionar, ni estoy pensando, simplemente estoy viviendo, estoy inmerso en la experiencia. Entonces esa es como la diferencia. Ustedes se van a encontrar con conciencia irreflexiva, irrefleja, conciencia reflexiva, refleja, pero para términos prácticos, simplemente piensen en conciencia irreflexiva y conciencia reflexiva. ¿Ya? Lo otro, o sea, si es irrefleja, si es irreflexiva. Hay unas sutiles diferencias, pero creo que no nos interesa ahora conocer esos detalles. Simplemente que tengamos claro, esta es la conciencia reflexiva, esta es la reflexiva, esta toma esta es soporte de esta, listo. Yo creo que ahí andamos bien para pensar en esas variedades de conciencia. El yo sí me parece el yo trascendental. El trascendental deja de existir porque es una categoría metafísica que no corresponde a la realidad. Ya, o sea, la conciencia está agotada en el mundo, en la experiencia, en la existencia. Si le metemos un inconsciente, le metemos cualquier cosa a la conciencia, pues caeríamos en los errores de la modernidad, y todo este tema de los supuestos que no son comprobables. O sea, yo no puedo justificar cosas que no, yo lo que puedo hablar es de mi experiencia del fenómeno de la aparición. Es una crítica, ¿no? Sí, claro. A yo, una crítica a Descartes, ¿no? Sí. Una crítica que señala una arrogancia, ¿no? Del yo que es creador de la conciencia, del yo creador de la conciencia, ¿no? Cuando la conciencia es otra cosa que está muy por encima, por fuera del acto creador del yo. O sea, la conciencia para sentir en este caso no necesita ni el yo, ni el espíritu, ni el trascendental, ni el efectivo para ser conciencia. Exacto, la conciencia es la vivencia, es la existencia misma. ¿Ya? El problema con toda esta filosofía es que han teorizado primero, han creado categorías que no tienen su comprobación en existencia, que cuando se lleva a campo práctico, digamos, no encaja, no pega. O sea, que hemos usado más el término conciencia. Sí, hay todo un montón de prejuicios sobre la conciencia. O sea, decimos, no, creemos que conciencia es conocimiento de sí, que bueno, era la conferencia de mañana, pero yo creo que mejor nos quedamos en la trascendencia del ego, porque apenas estamos iniciando, creo que ya sería mucho. Entonces, pero creemos que conciencia es estar consciente, o sea, es hacer acto reflexivo de sí. Y bueno, pero todas estas vivencias, esta señora que no puede hablar o que no tiene recuerdos,
entonces no existe. Claro que sí, sino que es una existencia que no se pone en nuestros moldes de así tiene que ser la vida, así porque estamos cargados. ¿Dónde están echando? Todavía falta un poquito. Sí, o sea, queremos que lo teórico corresponda con la realidad. Y muchas veces sentimos una decepción porque lo que creemos, lo que pensamos, no corresponde. ¿Ya? Correcto. Entonces, bueno, entonces la conciencia también es algo que emana de una protección. Ni de otro mundo, ni no, simplemente la vivencia. La corriente de vivencia, la multiplicidad de todo lo que está. Porque si no sería solamente una visión subjetiva. Exacto. Lo cierra y lo bloquea, ¿no? Exacto, entonces se pierde lo que busca Sartre, porque bueno, entre otras cosas Sartre busca no caer en algún tipo de solicitud, sino al poner la conciencia, defender el principio de Husserl, es poner la conciencia que siempre está relacionada con el otro, está en el mundo, está agotada. Ya. Entonces, eso. Bien. Bueno, se nos fue el tiempo, la pasé muy bien, espero que ustedes también. Está buena. Mañana continuamos. Mi recomendación, yo sé que de pronto van a llegar súper cansados, pero si ustedes tienen un poquito de fuerza, un poquito de ánimo, y si pueden seguir leyendo, sería fantástico. Si no, yo entiendo. Vamos a trabajar mañana, exacto. Entonces, eso. Segundo, yo, pues a mí siempre me gusta como que, bueno, que lean primero como el texto y después vamos a los comentaristas. Pero yo sé que no nos va a dar el tiempo para leer todo el ser y la nada, que sería el texto del próximo encuentro. Entonces, yo les voy a proponer leer el libro completo, porque aquí se desarrolla todo el tema de la subjetividad, y yo me encargaría de traer los apartados del ser y la nada que vamos a trabajar. Sería una propuesta, o si ustedes quieren el libro del ser y la nada que yo había pensado en el inicio, también lo pueden hacer. Pero, ahí vamos viendo, yo les voy dando como ideas y vamos también construyéndola, porque es una propuesta finalmente lo que yo hice. Y para mañana seguimos con la trascendencia del ego, y ya pues si nos da tiempo yo les explico algo sobre algunas nociones que vamos a trabajar en el seminario. ¿Cómo va a ser el horario mañana? ¿Ah? ¿Cómo vamos a escribir el horario mañana? Bueno, es de 8 a... sí. O sea, porque yo... O sea, No, porque, o sea... es de largo todo el día. No. Ajá. Cada uno se establece como, digamos, el rigor que quiere. Puede ser trabajar con un break de vivienda o no. Vamos mañana al nuevo resultado. O sea, cada quien es libre según también el tema y la fuerza. O sea, no es... Ajá, ¿y ustedes cómo ven la cosa? ¿Cómo? Usted claramente es que lo sabía por la carga que tiene ahí. Usted no lo diga. Se usa. Ok, ¿A qué hora empezamos? O sea, yo hablo como estudiante y también como profesor. Bueno, alguien está alzando la mano. Adelante. Pero no tiene opiniones. Porque usted en casa Es en casa. se levanta y se conecta. Ellos